Primero voy a mostrarles un tuit que salió hace unos días atrás. En función de eso es que vamos a iniciar este día y por eso la carta magna, las bajo la manga y demás sobre el editorial de la jornada del día de hoy, que tiene que ver justamente con esta intervención. Lo vamos a presentar, lo presentamos al concejal de la ciudad de San Luis, Andrés Russo, que gentilmente ha venido un día lunes para charlar con nosotros en función del tuit que ya van a ver en pantalla cuando charlemos en referencia a eso. Andrés, buen día, ¿cómo andás? Hola Choco, ¿cómo le va el equipo? Muchas gracias. Bueno, vimos tu tuit, sí. Vehemente, un tuit que empecé a hacer análisis respecto de las modificaciones. Vos dijiste en el principio de este tuit, no es una constitución para los puntanos. ¿A qué hace referencia? Y quiero que, porque en un tuit por ahí, 140, 180 caracteres, es un poquitito más flaco, ¿no? Mira, hay que empezar a recordar cómo se empieza a dar esta discusión de la reforma constitucional. Entonces yo primero lo que digo que, más que una reforma constitucional, como la quiere vender el gobernador Poggi, que viene a mejorar la calidad institucional, yo planteo que es una reforma más bien política, porque si uno revisa los puntos, son nada más que cómo vamos a elegir, cómo se va a elegir la Cámara, cada cuántos años se va a renovar, cómo va a ser la reelección del gobernador. Entonces, poco se habla de una reforma constitucional que en realidad amplíe derechos, mejore cuestiones referidas a la salud, la educación, a la seguridad, bueno. Puntos nada más que si los ves son nada más que electorales. Entonces yo planteo que más que una reforma que trae calidad institucional, como lo ha querido vender o mostrar el gobernador, para mí es una reforma política. Y voy a tomar esa palabra que dijiste para muestras sobre un botón en el inicio de tu editorial, para muestras sobre un botón. Mira, cuando Poggi hace, yo no me recuerdo si fue cuando, exactamente si fue cuando, el 10 de diciembre cuando tomó juramento, el famoso discurso del nunca más, o fue en la primera inicio de apertura, él plantea la necesidad de reforma y pretende crear y crea por ley una institución que no existe, que es como una comisión que va a evaluar la necesidad de la reforma. No como una secretaría de ética, pero de la Constitución. Un paso previo a los que establece los procedimientos que establece inclusive para reformar la Constitución, que es crear una comisión que estaba conformada por miembros del Ejecutivo, del Poder Judicial, distintos organismos, creo que lo establecía. Bueno, se sanciona esa ley, una ley que necesita, requería en su momento una mayoría, siempre se sanciona. Nunca trabajó. Y fíjense que en ese momento, pero tenía sueldos asignados, tenía una comisión que iba a establecer los puntos que requería. Bien. Que es, como te digo, un paso previo a la ley de necesidad, que es la que ha mandado ahora. Bien. Entonces, ¿qué planteo que es lo siguiente? Fíjense cuál era en ese momento una de las discusiones que se daban. Por eso digo que para muestras sobre un botón. Una de las discusiones que se daban en ese momento era si el Senado sí o el Senado no. O sea, un sistema bicameral o un sistema unicameral. Mira, se sancionó esa ley, no trabajó, esa comisión se venció, nunca se juntaron, nunca hicieron nada. Pasaron las elecciones y ahora fíjate qué paradójico. Obtiene una mayoría en Senado, en ese momento no la tenía, ahora sí la tiene, y ahora ya no le interesa tanto sacar el Senado. Fíjate que ahora en este nuevo discurso no está la cuestión bicameral. No se discute, llevan la unicameral. Entonces fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Ni bien asume, tenía la Cámara de Senadores en contra, o con mayoría de la oposición, del Frente Justicialista, entonces la quería eliminar a la Cámara de Senado. Hoy la discusión ya no es eliminar a la Cámara de Senado. Sí, ya tengo los votos. Entonces fíjate vos que termina siendo un saco de medidas. Por eso digo, para muestras sobre un botón. Con esto que te estoy contando, es revisar los archivos nada más. Fíjense en el discurso, creo que fue el 1 de abril de él, primer año de él fue el 2024. 2024. Hizo esto, estableció una ley, no se cumplió, pero hablaba de la eliminación del Senado, un sistema unicameral. Bueno, pasa el tiempo, tiene la mayoría del Senado, no necesita más un sistema unicameral. Y ahora la discusión
fíjate cómo está centrada o concentrada en la reelección. Entonces, y sale titulares, el vicegobernador hablando, todo el mundo diciendo que no se busca la reelección y está todo concentrado ahí. Entonces, ¿de qué reforma constitucional que mejore la vida de los ciudadanos de la provincia estamos hablando? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es necesario hacer una reforma para cambiar el sistema de cómo votamos? Votar cada 4 años. ¿Es para qué? ¿Para tener el máximo poder durante 4 años? Claro. Porque pensamos que una elección de medio tiempo sirve también para... Arma las discusiones, claro. Claro, y validar tu gestión. Y, la crítica y demás. Crítica y todo. Entonces, lo que creemos que busca el gobernador en esta reforma, creo personalmente, es centrar la discusión en sistemas electorales. No es una reforma que dé calidad institucional, sino que va a cambiar el sistema político de cómo elegir a la política. Y entiendo yo que es un saco hecho a su medida y lo va a ir modificando en función a cómo se va dando el escenario. ¿Y cómo ves el escenario que tiene hoy el gobierno provincial y por qué toma esta medida? ¿Tiene un escenario adverso? Y en principio salieron 2 de sus aliados. Por un lado la Unión Cívica Radical, más allá que ha hecho un comunicado, pero uno de los mayores referentes de la Unión Cívica Radical, que es el funcionario de Milei, el señor Cacase, bueno, salió a cuestionar esto. No podemos estar hablando de reforma cuando te estás ya queriendo reelegir en el mismo tiempo, es medio engorroso. Y por otro lado, la línea del adolfismo, del Adolfo, planteando una situación similar. Entonces, veo que no tiene los consensos necesarios. Una reforma de la Constitución tiene que ser con todos los actores sentados en la mesa. Tiene que ser un pacto de paz entre los puntanos. Entonces, si ya tenés algunos propios y otros ni hablar de ajenos, porque a nadie nos ha llamado a la discusión, insisto, creó una ley para que no funcionara. Entonces, la realidad es que le veo un escenario adverso para que no veo las condiciones necesarias para reformar una constitución, pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas. En el ámbito provincial la situación es adversa para los trabajadores del Estado, para los comerciantes, la salud ni hablar, el deporte, la cuestión cultural. Ayer un silencio atronador en Potrero de los Funes en el cierre de los 50 festivales, con Eugenia Quevedo en el final. Subió el ministro de Turismo, ¿no? O intendente de Merlo, y el silencio fue atronador. Y con un despliegue de seguridad que ojalá tuviéramos esa seguridad en San Luis, ¿no? Sí, claro. No sé cuántos efectivos puestos ahí, bueno. Eso es una muestra de cuál es el humor social que hay, ¿no? Sube el ministro, hemos visto algún video publicado en redes, que nada, un silencio. Me parece que el gobernador tiene que resolver una serie de problemas que tiene la sociedad, que hoy contabas recién de una iniciativa de ATE. La realidad es que hoy los puntanos y las puntanas están pasándola mal, están endeudados, la guita no alcanza. Bueno, vos lo expresaste muy bien al inicio de tu programa, ¿no? Este humor social también se refleja en la ciudad. Le pasó al intendente Isa en la ex terminal, que gente se le acercó para pedirle trabajo. Es una constante a nivel nacional también. Sí, en la ciudad, mirá, vemos nosotros... y lo venimos planteando mucho en el Consejo Liberante del Bloque Justicialista, la vulnerabilidad social que no está siendo atendida. San Luis no estamos acostumbrados a ver lo que vemos diariamente y lamentablemente, y duele mucho ver cómo revuelven los contenedores de basura, cómo la gente duerme en la calle. Eso nosotros no estábamos acostumbrados. Y creo que el municipio de San Luis, ahora yéndome a la ciudad, tiene las herramientas y podría trabajar mucho en lo que es asistencia social, y la realidad es que no está haciendo nada, desapareció, porque con el discurso de Isa, de austeridad, vamos a achicar el Estado y no sé qué, desapareció la Secretaría de Desarrollo Social. Y cuando vos sacás dentro de tus secretarías, que son como los ministerios, sacás un área, es una decisión política, y esta es una decisión política muy dura, ¿no? Porque no está más en tu agenda política el desarrollo social. Pero no es en los momentos de crisis donde más tiene que estar este tipo de... Esto es lo que nosotros planteamos. Inclusive cuando el bloque justicialista solicitó una reunión con el intendente, que nos atendió, uno de los ejes que llevábamos, inclusive con un montón de
propuestas que hemos trabajado dentro del bloque, con proyectos de ordenanza que están en el Consejo Deliberante archivados o cajoneados en las comisiones, era justamente uno de los ejes, era esto. Ver la situación social y que el municipio no debe ser ajeno. ¿No? Somos el municipio de la capital. Entonces no podemos desligarnos del problema social que hay y tirárselo al Ministerio de Acción Social o como se llame de Desarrollo Social de la provincia, que también evidentemente hace muy poco, porque no vemos políticas de justicia social, de acción social de ningún tipo. Entonces, bueno, eso lo vemos con mucha gravedad. No hacen nada, básicamente. Institucionalmente, el cuerpo que te compete es el del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Vimos la sesión el otro día, más de lo mismo. Y esto te lo digo como ciudadano, sé que por ahí no sos quien tiene que impartir las condiciones, pero sos un concejal que me representa y representa a toda la ciudadanía. ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante que las sesiones son así, que solamente salen las declaraciones de interés y lo demás no se discute? Y pasa que el intendente Isa ha decidido, porque todos son decisiones políticas, que el consejo sea lo que podemos ver todo el jueves, sin ningún tipo de trabajo legislativo. ¿Por qué le pongo la responsabilidad al intendente? Porque tiene la mayoría. Claro. Y la mayoría la tiene no solo en el recinto, donde se trata o se debate alguna ordenanza, sino en cada una de las comisiones, que es el paso previo para que llegue una ordenanza al recinto. Y tiene la presidencia del consejo. Entonces, hay una decisión política que solo salgan declaraciones de interés, que pueden ser muy bonitas, muy interesantes, pero la realidad es que no le cambia la vida a nadie, salvo al declarado de interés nada más. Bueno, nosotros en eso hemos sido muy críticos. Hemos presentado un montón de proyectos de ordenanza que queremos que sean discutidos, no pretendemos que tampoco salgan como nosotros pretendemos, porque bueno, sabemos que hay que trabajarlos, llegar al consenso. Mirá, hace muy poquito presentamos un proyecto que trabajé mucho personalmente como bloque, que es el cobro de una multa para los comerciantes que no presentan las declaraciones. Cada comerciante tiene que presentar la declaración tipo ingresos brutos, la de la municipalidad. Normalmente, si no la presentan, no pasaba nada. Ahora les van a cobrar una multa. Una multa que está establecida en el marco normativo del municipio, pero nunca se había cobrado. Jamás, nunca lo había. Ahora resulta que el intendente la quiere empezar a cobrar, tiene el marco normativo para hacerlo, pero nunca se hizo. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Bueno, si la suspendemos, el cobro, ¿te genera algún daño patrimonial? No, ninguno, porque no la estabas cobrando. No. Y te puedo asegurar que para el sector comercial es una ayuda enorme que no le cobres esa multa. Y sin perjuicio de que los que no hagan las presentaciones como correspondan, los intime y use todos los mecanismos de notificación y todo lo que sea necesario para que cumplas con sus deberes tributarios dentro del municipio. Pero no le cobre porque son 70.000 pesos por retraso. Bueno, te estoy dando un ejemplo. Planteamos otra ordenanza que le saquen un requisito que le puso el intendente para el carnet de conducir que no existía, que es el libre de deuda de tasas municipales. En ningún lado se pide. Bueno, que entendemos eso, que primero que es inconstitucional, porque ya ha habido fallos en distintos lugares, lo hemos presentado, lo hemos demostrado. Bueno, y lo sigue pidiendo, porque no tiene nada que ver estar al día con el agua, el barrio, con el carnet de conducir. Una cosa es pedirle libre de deuda, de multa, del tipo de tránsito, porque bueno, se supone, tiene que ver con la temática, pero otra es pedirle un libre de deuda si tiene alumbrado, barrio y limpieza o lo que fuere. Bueno, tampoco es trabajado. O sea, el Consejo Deliberante, el intendente ha decidido cerrarlo. Y tuvimos, como te comentaba, esa reunión que fue parte del bloque, el presidente del bloque, en representación de todos, y fuimos a plantearle todas estas cuestiones. Y se comprometió a trabajar en las propuestas. Dijo que había algunas que eran buenas y acá estamos esperando. Ya hace más de un mes esta reunión y acá estamos esperando. Mira, otra propuesta cortita, son millones, que estoy contándoles que hemos presentado solo este año. Tengo 2 años para atrás. El intendente anunció un plan de veredas. Y después de unos detalles en una conferencia de esas que da algunos medios, comenta que está como en 2 partes. En los sectores más vulnerables se le haría cemento
veredas de cemento, de un Sí. ejemplo del barrio Eva Perón, y en el centro, dentro de las 4 avenidas donde estamos, cada frentista tiene que comprar el material y el municipio se lo pone. O sea, básicamente compra las baldas. Entonces nosotros presentamos una ordenanza en esa misma línea, con ese mismo anuncio que tiene el intendente, pero que en vez de que el frentista tenga que comprar el material, porque sabemos que no hay guita para hacerlo, se les venga que el municipio se lo compre y que el municipio se lo cobre en la boleta de tasas y servicios en 24 cuotas. Compro, entonces lo compra. sí, me gusta. Se lo compra el municipio, le pone la vereda. Yo no estoy pidiendo ni que se la regale al frentista. ¿Entiendes? Eso es una propuesta que planteamos, tampoco está siendo tratado. O sea, volviendo a tu pregunta original, es una decisión política que el Consejo Deliberante solo saque los temas que el intendente le interesan, que son 2 o 3 propuestas que ha mandado, algunas bastante raras, bastante que no son muy claras, pero bueno, que solo trabajen con las propuestas que el intendente manda. Estamos con Andrés Russo, concejal de la ciudad de San Luis, del sector justicialista, en función de esta intentona de modificación de la Constitución que va a hacer el gobernador de la provincia y consultando también sobre la actualidad de la capital, por supuesto a nivel nacional y también a nivel geopolítico. Antes de meterme propiamente en lo de la Constitución, Andrés, te quiero preguntar cómo ves esta que hablábamos también, el tema de la gran cantidad de conflictos bélicos que hay, también conflictos diplomáticos que hay a nivel internacional y que el presidente Milei haya elegido uno de los bandos. ¿Cómo ves esta situación? Mira, en eso el Partido Justicialista de San Luis, el Consejo Provincial, que es el órgano que preside el partido, en este caso el doctor Alberto Rodríguez como presidente de todo el Consejo, fue muy claro y hizo un pronunciamiento, está en las redes, con respecto a la historia de cómo la Argentina y específicamente el peronismo se planta ante conflictos bélicos. La Argentina siempre fue neutral. Perón, cuando amigo Perón, allá por el año 51, hablaba ya de la tercera posición. La tercera posición. Esto siempre fue una postura que entiendo yo que fue beneficiosa para la Argentina y nos pone en un lugar de neutralidad. Bueno, el presidente Milei ha decidido alinearse con uno de los bandos. Nosotros eso lo vemos, no nos parece para nada bien, no, creemos que no corresponde, y vuelvo a decir, soy peronista, creemos que la posición neutral ante este conflicto es la mejor para la Argentina, y seguimos en esa línea que de una tercera posición, ni de un lado ni de los otros. Los peronistas tenemos historia en esto pero no nos pone en riesgo la posición de Milei, de las acusaciones a la Guardia Revolucionaria, a Irán, propiamente dicho. Sin ninguna duda, porque nos ponen en el estamos viendo como las respuestas de Irán a los aliados de Estados Unidos. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, por supuesto que nos ponen un riesgo. ¿Y cuál es el problema que vemos? El costo-beneficio nos pone en riesgo y ganamos algo. Claro, nada. Claro. Si tuviéramos una posición neutral, ¿tendríamos los mismos beneficios o no? Está teniendo la guerra, que no, por supuesto que ninguno es beneficio. Entonces, nos pone en una situación tensa ante el mundo sin ningún tipo de beneficio. ¿Milei es a Trump lo que Poggi es a Milei? Sí. Sin ningún beneficio, digo. Me gusta esa analogía, digo, analizándolo por lo que... Porque aparte no se entiende qué ganamos, esto que decís vos de bien de Poggi. Alineado con Milei, ¿y cuál es el beneficio? Ninguno. ¿Sí? Entonces me parece que la analogía de que Milei es a Trump, lo que apoya a Milei, me parece que es perfecta para esto. ¿Sí? Andrés, te tengo que ir al ámbito nacional. El ámbito nacional, vamos a navegar muchos temas con poco tiempo, pero nos gusta charlar con vos y con todos los actores de la política nacional, provincial y local. Te tengo que preguntar del ámbito nacional porque el gobierno nacional se arrogaba la moral como política de Estado, ¿no? En los últimos días, el jefe de gabinete, vos has sido una especie de jefe de gabinete de la capital, ¿no? En aquel momento, se le encuentran varias cuestiones cuando menos opacas en materia inmobiliaria, de adquisiciones, viajes y demás. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo crees que puede seguir? ¿Es conveniente que siga Dorni, digo, para el ámbito nacional, no el punto de vista político de Milei, sino para el ámbito nacional? ¿Cómo ves esta situación? Bueno,
Volviendo a la analogía, Adorni a lo de Milei, es para Milei lo que Vásla para Poggi. Mira. Que ahí hay otra gran analogía. Los que vinieron con una vara moral, de moralina más que moral, son los primeros en que se le descubre rápidamente hechos de corrupción. Lo de Adorni es tremendo. No entiendo por qué Milei sigue sosteniendo un personaje claramente nefasto para la Argentina. Porque ya no es el daño que le haga Milei. Esto me parece que está bien como lo expresaba vos. Es el daño que les hace a la Argentina. Es el jefe de gabinete. Se supone que es una de las personas más importantes de la política argentina. Adorni ya no puede salir a hablar por ningún lado, porque no puede dar explicaciones de absolutamente nada de lo que ha hecho. Entonces eso es tremendo. Y pasa lo mismo en San Luis con Vásla. Vásla, el secretario de la ética. Eso para mí es paradójico. Es el secretario de la ética que venía a darle un manto de transparencia, de control de gestión, quede imputado en 8 cargos. Y fue la persona que nos denunció a todos nosotros. Entonces ahí te das cuenta que en realidad lo que venía a hacer era a denunciar a una gestión anterior con un solo objetivo. Hacer lo que hicieron, redoblar el sueldo, ajustar. ¿Le atribuís, ahora nos quedamos en la provincia con este tema que me parece importante, le atribuís a torpeza, a sensación de impunidad, de decir públicamente, hablé con el gobernador, hablé con el vicegobernador, cuando lo tenía terminantemente prohibido por ley, por la justicia? Me parece que están sobrados. No lo entiendo de otra manera, porque el de Vásla es abogado. Claro. Entonces que se diga públicamente, después de que tú entiendo que tiene una restricción de acercarse a terraza al portezuelo y hablar con los funcionarios, decir, sí, lo llamé por teléfono y... ¿Qué hablaron? Bueno, nadie sabe qué hablaron. Dice que era para poner a disposición su renuncia indeclinable. Entonces, esto es porque, ¿viste cuando crees que estás sobrado? Por encima, sí, no me va a tocar. Bueno, me parece que es eso. Bueno, que impunidad se llama, que se creen que son impunes. Es sensación de impunidad. Lo mismo que Adorni. Claro. Se sienta ¿cómo se llama? Con el periodista Feynman y dice, me fui a deslomar a Nueva York. Entonces eso es la impunidad que te da la sensación de impunidad que te da el poder. Sensación de impunidad que te da. Claro, sensación. Sobre esto de Vásla, me quedo acá. Digo, esto va a tener grandes repercusiones, digo, por las denuncias que realizaron con antelación. Una denuncia que llegó a juicio, como la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, que quedó sin efecto en la mayoría de los cargos que se le atribuían mediáticamente, pero la condena social un poco quedó. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Mirá, a ver, con el caso de Cintia Ramírez y del colectivo es un caso para analizarlo y estudiarlo un montón. El caso de Cintia Ramírez aparece en la escena por la compra de un colectivo. Por la compra de un colectivo. El que denuncia y el que hace es, por supuesto, el gobernador Poggi, pero con las auditorías de Vásla, hoy imputado en 8 cargos. Bueno, todo el aparato pollista mediático, sabemos que Poggi maneja una suite de medios, por decirlo de una manera, un montón de medios, donde durante 2 años decidieron pegarle, desprestigiar a esta señora Ramírez. Bueno, sin ningún tipo de compasión ni ningún tipo de nada. Llegan a juicio y se descubre que la compra del colectivo. Primero que Cintia Ramírez no lo había comprado, se había excusado de la compra del colectivo. Primero que nada. Y segundo que el colectivo que había comprado decían que tenían un sobreprecio con una tasación mal hecha. Porque para decir, che, este teléfono está comprado más caro de lo que vale. ¿Qué tienen que hacer? ¿Saber cuánto sale? Claro. ¿Cómo hicieron para saber cuánto sale? Fueron a una tasadora que le aplicó una forma de tasarlo con una fórmula contable, con una depreciación contable, que significa que por cada año que tenía el colectivo pierde el 20% de su valor. Esa fue la forma que determinaron el valor del colectivo. Por cada año pierde el 20%. Entonces en 5 años el colectivo sale nada, 0 pesos, claro. Entonces pensemos, deme dos. Usemos el sentido común. Es como comprar una camioneta modelo 2021 y te la tienen que regalar. Un auto 2021 y te lo tienen que regalar. Con el concepto de amortización, bueno, que se usó para tasar. Ese es el valor que pusieron de referencia para después,
compararlo contra el valor que se compró y decir ahí que se había comprado con un sobreprecio. Esto es una barbaridad. Entonces, te ponen en una situación compleja de explicarle a todo el mundo. Y si tuvo 2 años siendo tapa de cuánta plata se gastó el Estado para desprestigiar la figura de Cintia Ramírez. Que, entendamos una cosa, no es solo desprestigiar la figura de Cintia Ramírez. A través de Cintia Ramírez es querer desprestigiar un gobierno. Claro. ¿Para qué? Porque esto es lo importante que entendamos todos y los que nos están escuchando. Para hacer lo que vinieron a hacer. Desdoblar los salarios, a frenar la obra pública, ajustar, a enfriar la economía como se ha enfriado en la provincia de San Luis y que nadie les diga nada. Bueno, este relato se le está de a poco derrumbando, se le está cayendo. Cintia Ramírez por la compra del colectivo quedó absuelta, lo decidió la justicia, quedó absuelta, porque no había ningún tipo de delito. Por supuesto que el chorrillero tituló que la condenaron por corrupción. Es una gran mentira. Una gran mentira, que todos los medios. Creo que esto hay que decirlo, contarlo, tratar de explicarlo para, de alguna manera, contrarrestar este relato que intenta permanentemente plantar el modelo de Boya. Bueno, y ahora viene un embate, por lo que vemos en redes sociales, que van en contra del ex ministro de Desarrollo Social, el ex ministro de Producción, Y yo creo que de Sergio Fraser también, creo que ahí en el chorrillero. Bueno, por supuesto, no les dio resultado con uno y siguen con esto. Siguen con esto. Y la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a poner a gobernar por los puntanos y las puntanas? ¿O se creen que gobernar es cuestiones declamativas nada más? Como decir, voy a reformar la Constitución, o es el año de la educación y los salarios de los docentes son los más bajos, o estaban primero y hoy están en la mitad de tabla del país. Bueno, es todo, ¿viste? Una declamación de intención, con un solo objetivo: ajustar, y bueno, es como estamos viviendo en San Luis. Nunca se vivió así en San Luis. Pregúntale a cualquier... los que vinimos por eso. Una encuesta, un puntano, una puntana que me diga en una cosa que está mejor. En una chiquitita, pero mira que yo hago el esfuerzo. Porque, viste, cuando uno está en la oposición tiende a ver todo que está todo mal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un esfuerzo enorme. Algo está mejor en San Luis, desde que asumió Poggi, desde que asumió eso. Algo. Yo personalmente no lo encuentro. Entonces, me encantaría preguntarle a todos los sanluiseños qué están mejor. ¿Hay algo que mejore? Esto no tiene que ver con una cuestión comunicacional de la proliferación del odio hacia el peronismo que se instaló a nivel nacional. Sí, viene a nivel nacional, por supuesto. Por supuesto, no hay ninguna duda. Pero la pregunta es básica. ¿Están mejor en algo? Claro. Una cosa. Claro. Contámela. Capaz que no la veo. Hay una tendencia de no importa que estemos peor, mientras no estén estos. Bueno, sí, pero en algún momento eso mágicamente aparece el voto, ¿no? Mágicamente. Porque por más que todo el día estén demonizando un modelo, cuando llega fin de mes, cuando prenden el heladero o no podés regalar el heladero, como contaba. Lunita tucumana, Claro, entonces vos decís, paremos un poco. Te tengo que preguntar de lo que viene, el año que viene, es muy temprano todavía, obviamente no te voy a preguntar nombres, pero por ahí sí espacios. Yo decía en el editorial que pueden llegar a haber 4 espacios porque, bueno, el día sábado surge una foto en España, rumbo a Suiza, de Casieles, uno de los armadores de la Libertad Avanza, conjuntamente con Juan Pablo Brey de Aeronáuticos, con Dante Gebel. Y parece que los números le darían como para jugar en política el año que viene. Digo, mi análisis la semana pasada fue aquel que suba al piso de 20% tiene chances en el balotaje. Digo, no sé si lo ves así, de cara al 27 falta mucho, ¿no? Pero sí, mira, yo soy del Partido Peronista, del Partido Justicialista. ¿Qué estén haciendo el resto? Es un problema de cada uno y tendrá su derecho o no. Sí creo que ya los outsiders de la política no nos funcionan, no nos dio resultado. Entonces, tenemos que reivindicar la política, como la profesión como una herramienta de transformación. Bien. Yo trabajo en el seno del Partido Justicialista, que siempre vamos a hacer y vamos a presentar, por supuesto, para todos los cargos, una alternativa a esto que estamos viviendo hoy, nacional, provincial y municipal. Que haga el resto de los sectores un problema de cada uno. Digo, pero no será por el espacio del peronismo, Gebel. Digo, está jugando en algunos sectores, no se sabe. Que yo sepa, no. ¿Te gustaría? Digo, ahí te hago la pregunta personal. Me parece que no. A ver, es muy pronto para definir una cuestión así tan categórica. Creo que este señor Gebel ni siquiera ha opinado todavía el tema. Hay mucho
mucha rosca atrás, Sí, se nota. sí, claro. Estos personajes que nombraste, entiendo que algunos inclusive son como el de aeronáutica, son del peronismo. Habrá que ver cómo se va dando esa situación. La realidad es que yo creo que, y esto es una opinión muy personal mía, es los outsiders no hay que entender el Estado, porque si no haces las cosas que hace este muchacho Milei. Claro. Lindo nombre para un programa de streaming o de radio, ¿no? Insiders, ¿no? Entrevistar a los dentro de los insiders. Han desprestigiado tanto la política que no se evalúa y no se debate un poco con más profundidad este tema. Hay que debatirlo un poquito con más profundidad. No puede venir cualquiera y ser presidente de la nación. Bueno, en realidad puede por los votos, pero digo, mirá lo que nos pasa. Claro. Porque no entienden el Estado, no entienden cómo. Es un desastre lo que está pasando. Dentro de los insiders del peronismo, ¿a quién te gustaría que encabezara una lista? Digo, si tenés algo definido, o si es muy pronto, o si no lo querés. ¿En San Luis? En San Luis y a nivel nacional. Te lo voy a hacer clarito, San Luis. No hay duda que tiene que volver el Alberto. Y esto lo digo personalmente. Con Poggi estamos pésimos. Entonces sí, tiene que volver el Alberto. ¿Y a nivel nacional? No tengo definido todavía. Porque yo vuelvo a decirte, yo estoy más concentrado en lo que es la patria chica, como decimos, que San Luis, la ciudad de San Luis. Entendemos que vuelva a gobernar el peronismo para que volvamos a tener una calidad de vida decente, ¿no? Lo que estamos teniendo ahora. Andrés, última pregunta. ¿Qué se puede hacer, digo, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista ciudadano, en contra de esta intentona de modificación de la Constitución que quiere hacer el gobernador? No, mirá, como poder hacer, primero hay que debatir el tema, ¿no? Para hacer una reforma constitucional lleva un montón de pasos, por eso yo el otro día lo escuchaba al vicegobernador, inclusive le hice un comentario en el reel que había subido la agencia Noticias o el canal oficial, bueno, creo que era la agencia. Lleva un montón de pasos. Primero, lleva una ley de necesidad de reforma, donde se establecen ciertos puntos o coincidencias que deberían reformarse. Y después se llama elecciones, para elegir lo que se llama la convención constituyente. Que es como una suerte de diputados que son los que van a discutir y debatir la reforma. Entonces, yo le escuchaba al vicegobernador que daba como ya por hecho, sí. No, el actual gobernador no va por ahí como si yo hubiese escrito la Constitución. No. Y falta un montón de pasos. Entonces, inclusive tuve un debate con otro perfil ahí que me decía que yo planteaba esto. El gobernador está hablando como si la Constitución estuviera escrita. Faltan un montón de pasos. Entonces, escucharlo vicegobernador, eso me da un poquito de susto. Y que el gobernador diga que no es para una o a través de su vicegobernador, que no es para, y sus medios, ¿no? Que no es para una reelección, la verdad es que yo no le creo. Porque si vos pensás, supongamos que los pasos se vayan dando correctos, hagamos una teorización. Una contrafáctica, sí. Sí, una contrafáctica. Se aprueba la necesidad de reforma constitucional. El año que viene, mientras estemos eligiendo el nuevo gobernador, se va a elegir la convención constituyente. Cuando termine de la convención constituyente de dictar en la nueva ley, esto va a ser 2027 pasado, 28, 30 casi te diría, ¿no? Para escribirla. Entonces, va a tener una nueva constitución y ahí cómo sé si... Claro. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay una intención clara de la reelección de Poggi. Porque hoy puede un mandato más con la constitución que tiene. Pero ahora, cuando... con una nueva constitución podría ir por un tercero. Esto es lo que nosotros planteamos, es lo que planteé en el tweet. Entonces, y ha salido con un esfuerzo enorme todo el aparato pollista, encabezado por el vicegobernador, diciendo que eso no es así. Entonces yo planteaba, déjenme dudar. Nos ha metido tanto Poggi. Nos metió pagándonos los salarios, doblándolo y diciendo que no tenía la plata. ¿Por qué le voy a creer que no va por una reelección? Y estando la plata. La tenía en plazo fijo. Entonces, yo realmente no le creo. Nos ha mentido tanto el gobernador Poggi que... No le creo, y porque si no lo veo, ¿cuál es lo que te motiva? Vuelvo a decir, la reforma de una constitución tiene que ser un tratado de paz. No puede ser que ya ni siquiera te optar recién presentar la ley y ya hasta sus propios aliados le están poniendo en duda esto. Entonces hay algo ahí. Hay algo que otra vez la sensación de impunidad, ¿no? Y bueno, esto. Fíjate vos que en una entrevista en otro medio, colega tuyo, que dio el constitucionalista...
Altavilla, Ajá. Altavilla, perdón, no me acuerdo el nombre, pero pregunto. Le preguntan con quién estaba trabajando ¿en qué mesas se discutió para escribir la ley que declara necesidad? Y dijo que eran 3. El vicegobernador, la secretaria general, ¿le entiendes? Sí. El fiscal de Estado. Bueno, Gemini, Cloud y ChatGPT. 3. Claro. 3. Y esa es la discusión que queremos dar para una reforma constitucional. No. Hay que abrirla. Bueno, faltan un montón de pasos. Creo que hay que meterse en el tema. Tiene que haber, si se pasa esta instancia de la ley, hay que llamar a elecciones, bueno, y hay que contar qué modelo nosotros queremos. Andrés, como siempre es un gusto charlar contigo, pico de audiencia, algunos seguramente estarán escribiendo, transcribiendo y otros estarán puteando y otros estarán augurando algún tiempo mejor. Muchas gracias, seguramente te vamos a molestar la semana próxima. Muchas gracias a vos, Chueco, y al equipo, por siempre tenerme en cuenta. Bueno, por favor, esperemos que la próxima vez que lo invitemos también venga. 11 de la mañana, 8 minutos, nos extendimos un poquitito, tanda comercial, ya llega el equipo de Ahí Va para hablar un poco de la fecha pasada en la República Argentina en el fútbol y mucho más de deporte. Tanda, ya regresamos.